¿De acuerdo? Vamos a continuar entonces con nuestra agenda académica y vamos a darle la bienvenida a quienes nos van a acompañar en este interesante panel. Bienvenida para el doctor Cristian Garcés, honorable representante ponente del Plan Nacional de Desarrollo. También nos acompañará el doctor Jonathan Bernal, director de Infraestructura y Energía Sostenible del Departamento Nacional de Planeación. En este grupo también nos acompaña el doctor Edgar Orlando Martínez, director Cámara Zonas Francas ANDI. Invitamos a los participantes para que vayan subiendo y nos vamos organizando. Y nos acompaña la doctora Imelda Restrepo, vicepresidenta de Desarrollo Económico de la ANDI, quien será la moderadora del panel sobre novedades del Plan Nacional de Desarrollo para las Zonas Francas y Puertos en materia de desarrollo, innovación, tecnología y competitividad. Adelante. Muy buenos días, bienvenida. Buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Bienvenido. Vamos iniciando y esperamos a la siguiente persona que nos falta. Bienvenidos, muchas gracias por estar con nosotros. Buenos días, muchas gracias por estar todavía con nosotros en el evento. La idea nuestra era empezar con un abrebocas que nos iba a hacer Jonathan Bernal de Planeación. Él está a 5 minutos de llegar, así que, pero de todas maneras, para no aplazar más el tiempo, que sabemos que siempre está un poquito apretado, vamos a empezar con algunas preguntas muy generales. Pues todos sabemos que desde hace aproximadamente 6 meses en el país, en las regiones, en el Congreso, el tema de discusión ha sido el Plan Nacional de Desarrollo, Pacto por Colombia, Pacto por la Equidad. Aquí tenemos 3 grandes, digamos, pactos: emprendimiento, legalización y equidad. Y claramente uno de los temas críticos y uno de los objetivos del plan ha sido el aumento en la productividad, el aumento en la inversión y el aumento en el comercio exterior, donde tanto el tema de puertos como el tema de zonas francas son fundamentales. Todos hoy vimos en prensa la discusión que hubo alrededor del Plan Nacional de Desarrollo, entonces quería preguntarle al representante cómo vio usted la discusión en el Congreso del Plan Nacional de Desarrollo, los aportes que hubo en el Congreso, todo, digamos, lo que finalmente quedó en el Plan de Desarrollo, en particular lo que tiene que ver con puertos y zonas francas. Ahí está el micrófono. Bueno, un saludo para todos los presentes. Muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en este panel tan importante para nuestro país, los temas de competitividad. Lo que noté en mi primera experiencia en la Cámara de Representantes, en la Comisión Tercera de Asuntos Económicos, que es una de las 2 comisiones con la presupuesto donde se estudia en primer debate el Plan de Desarrollo, es que uno nota un ambiente de trabajo muy fuerte, ¿no? Fueron 3-4 meses intensos en reuniones. El país tiene claro, por lo menos la mayoría de los colombianos, que no queremos cambiar el modelo económico en general. Eso da una estabilidad y el esfuerzo que se vio en la discusión del plan de desarrollo pues fue cómo podemos optimizar nuestros recursos, cómo podemos implementar nuevas políticas y con todas las limitantes económicas pues cómo logramos reactivar más nuestra economía. Ahí es donde aparece pues la angustia de todos los colombianos y lo mismo de los congresistas en organizar esos textos del plan de desarrollo. Como uno nota, el plan de desarrollo en las bases termina estando el fondo, el modelo económico, lo general, la estabilidad, y el articulado
está terminando en un listado de cambios a nuestras leyes. Algunos han criticado mucho eso. Han dicho que es una colcha de retazos el plan de desarrollo. Yo no creo. Yo pienso que lo que sí hay ahí es una búsqueda de una eficiencia legislativa. Un presidente tiene 4 años, la ley en el Congreso se puede demorar 6 meses, pero normalmente 1 año. Luego el plan de desarrollo, la verdad, ya van varios gobiernos en donde se utiliza para cambiar varias de las leyes actuales, y eso se hace en 3-4 meses, lo cual termina siendo eficiente. Ustedes vieron a la directora entiendo estuvo acá la ministra de Transporte. Hay una discusión muy grande en cómo financiar esas obras de infraestructura, de logística en nuestro país, y pienso que el gobierno hizo algo muy importante, y es que no cercenó los sueños de muchos departamentos en los temas logísticos, porque el gobierno podría decir, no, estos proyectos no tienen forma de financiarse, simplemente no salen en el plan de desarrollo, y el gobierno aceptó definir los proyectos por categorías, y los que no tenían financiación, pero eran unos retos de los departamentos y las regiones, los incluyó en una categoría 3, que significa que podrán desarrollarse si encontramos la manera de financiarlo en los 4 años. Esto me parece muy importante porque entonces no detiene unas dinámicas regionales, unos sueños que tenemos en los departamentos. Y se dan unos debates muy complejos, por ejemplo, todo el debate que se ha dado sobre el puerto de Tribugá, que es complicado uno decirle, en el caso mío que soy vallecaucano, a los colombianos del Chocó, que uno no está de acuerdo con ese puerto, pero pienso que ya esas son las dinámicas, y pienso que el plan de desarrollo buscó al máximo reflejar esa voluntad del gobierno nacional de favorecer el modelo económico, el desarrollo económico, la competitividad, y yo pienso que ahí está. Y se buscaron subsanar algunos temas que pues ahora hablamos, porque entiendo que son varias las preguntas, pero yo siento que hay un alto compromiso en el gobierno y en el Congreso, y se vio reflejado en el plan de desarrollo, de facilitar la logística y el desarrollo económico. Bueno, dentro de lo que decía el representante, entonces a mí me gustaría preguntarle a Edgar, en el tema concreto de zonas francas y los dolientes que han sido ustedes, porque sabemos que la seguridad jurídica en zonas francas ha sido uno de los dolores de cabeza. Estoy de acuerdo, tanto la ley del plan que incluye las bases como el articulado deben tenerse en cuenta. Uno sabe que esa es la hoja de ruta que tenemos para los próximos años, ojalá no los 4, sino los próximos años, pensando en un plazo más largo, y hay que articular todo lo que no está funcionando bien en el país, y el articulado del Plan Nacional de Desarrollo brinda esa oportunidad. Ustedes, desde la perspectiva de zonas francas, ¿cómo se sienten tanto en las bases como en el articulado final que salió recientemente? Bueno, en primer lugar, muchísimas gracias, Imelda, y al representante pues, que nos está acompañando en el día de hoy. La verdad es que uno se encuentra que a nivel de lo que es la política económica del gobierno en el plan de desarrollo se mantuvo por lo menos en el articulado y en las bases de plan, si bien no en el articulado como tal, sí en las bases de plan que forman parte precisamente de la ley, se mantuvo la necesidad, digamos, la importancia de la zona franca, de repotenciar este instrumento y darle una mayor preponderancia en economía interna. Pero uno sí quisiera ver cuál va a ser el desarrollo. Yo creo que ahí es donde está parte de la importancia del Plan Nacional, es cuál va a ser su desarrollo como en todas sus facetas, porque sí quisiera uno ver un poco más digamos, más claro y más directo los aspectos de estabilidad jurídica. Como muy bien lo mencionaba Imelda, siempre ha sido un factor determinante para efectos del régimen, bueno, cuál va a ser su horizonte de tiempo, cuáles van a ser sus condiciones en materia de desarrollo. Buenos días, ¿cómo estás? Y entonces uno sí quisiera ver un poco ahí el tema de estabilidad. Otro punto que uno quisiera ver dentro del mismo plan de desarrollo es el tema de las brechas, reducir brechas fiscales.
Hoy las zonas francas a nivel de América Latina, pues Colombia no es la que está más bajo en materia de renta, está digamos en unos niveles superiores, pero uno sí quisiera ganar competitividad ahí, y también reducir esa brecha fiscal para las zonas francas y que fuera como un propósito del gobierno lograr este objetivo. Ya uno ve por lo menos cierta estabilidad en los temas de prórrogas, en el tema de prórrogas ya por lo menos se percibe el interés y la decisión del gobierno de dar un tiempo adicional para estas inversiones, lo cual de una manera muy directa va a incentivar la inversión en Colombia. Eso es evidente que va a aumentar la inversión y esto yo creo que es un buen mensaje y un mensaje muy positivo para todos. Ojalá se concrete, ojalá en el día de hoy o de aquí al lunes podamos tener ya esa excelente noticia del tema de las prórrogas, pero se pueden hacer muchas más cosas. Nosotros tenemos que trabajar para fomentar más la inversión en el país y ese es uno de los elementos que tiene el plan de desarrollo. Precisamente está enfocado a generar inversiones en sectores no extractivos, fomentar la inversión en este tipo de sectores, y ahí es donde el mecanismo de zonas francas adquiere una gran importancia y debería dársele una mayor competitividad. Y cuando hablamos de competitividad, pues ese es el cuarto elemento que yo creería que debería ser como el punto final para redondear el tema de promoción internacional, darle un impulso en materia de promoción, porque hoy la mayoría de las empresas, ¿qué es lo que buscan? Es competitividad para la inversión, y si encuentran un país atractivo para invertir, pues van a venir. Entonces, yo creo que ahí el tema de promocionar un instrumento de estos a nivel internacional, darle competitividad desde el punto de vista de reducir trámites, que es algo que este gobierno también está empeñado en realizar, debemos aprovecharlo, ya que instalamos con el Ministerio de Comercio en estos días la mesa de facilitación. Entonces yo creo que todos los astros se están alineando. Tema de estabilidad, igual que así como en la ley de financiamiento se permite que los megaproyectos tengan contratos de estabilidad. ¿Qué mejor sería que un régimen como estos pudiera, bueno, si se puede lo más, ¿por qué no se puede lo menos? Si los megaproyectos pueden acceder a contratos de estabilidad, ¿por qué no más de 44 billones de inversiones que han realizado las empresas de zona franca? ¿Por qué no pueden tener contratos de estabilidad? ¿Sí? Que son inversiones de largo plazo, no son inversiones de corto plazo. Creería que son como los aspectos Listo. más. Gracias. Bueno, ya nos acompaña Jonathan Bernal del Departamento Nacional de Planeación. Empezamos sin ti, qué pena, pero el tiempo apremiaba. Entonces, Jonathan nos va a hacer una corta presentación focalizando en el tema de logística, infraestructura, puertos y zonas francas en el Plan Nacional de Desarrollo, para que sigamos luego con las preguntas del panel. Bueno, muchas gracias. Gracias por esperarme, gracias por empezar antes, el vuelo se retrasó un poco. Les quiero contar un poco qué incluimos en el Plan Nacional de Desarrollo, ya un poco Edgar lo venía mencionando, pero son estos 4 puntos. ¿Por qué este pacto por Colombia? ¿Cuáles son como esos elementos que incluimos en las bases del Plan Nacional de Desarrollo, que es ese elemento técnico de fondo del plan? ¿Cómo está el sector transporte y comercio en el plan? Y finalmente un estudio que venimos liderando desde el DNP, que es el estudio de demanda y capacidad portuaria. Porque básicamente tenemos este pacto por Colombia, y esta es una curva que nuestra directora presenta muy seguido, y es, si uno revisa esta gráfica, entre 2008 y 2013 tiene una pendiente muy fuerte de crecimiento de la clase media colombiana, ¿no? Pero esa pendiente se ha venido desacelerando, y esto principalmente se debe como a unos grandes desafíos que comprometen este crecimiento. Un estancamiento de la productividad, una expansión de economías ilegales, una vulnerabilidad ambiental al cambio climático, hemos tenido unos cierres muy importantes en nuestra infraestructura, y una baja diversificación productiva. ¿Cómo vamos a lograr este pacto? Este pacto son 1.100 billones de pesos,
Estos 1.100 billones de pesos y por eso es un pacto, aquí todos ponemos, pone el sector público, pone el sector privado, ponen los entes territoriales a través de elementos que allí mencionamos, ¿no? Un tema de gestión articulada de infraestructura. ¿Qué se tienen las bases del plan? Estas bases del plan, digamos que si ustedes leen estas 1.100 páginas, encuentran unos pactos transversales y unos pactos regionales. En los pactos transversales, especialmente en el tema portuario, tenemos dos grandes capítulos para leer: el Pacto por el Transporte y el Pacto de Conectar Territorios. Este Pacto de Conectar Territorios es donde desarrolla la Política Nacional de Vías Terciarias, y en este de Transporte Nacional tenemos la política detallada del sistema portuario colombiano. Vemos que si uno se ubica en este mapa del Plan Nacional de Desarrollo, encuentra como estos dos grandes capítulos imperdibles para este sector. ¿Cómo se dividen estos pactos? Estos pactos, además de tener unos capítulos sectoriales, tienen unos pactos territoriales. Y aquí enlazo al tercer elemento de este gran elemento de hoja de ruta del Plan Nacional de Desarrollo. Uno son las bases, el segundo es el articulado muy importante que Edgar lo mencionaba antes, donde tenemos dos artículos muy interesantes en el tema portuario, y un tercer elemento que son el Plan Plurianual de Inversiones. Ustedes encuentran en ese Plan Plurianual de inversiones para estas 9 regiones. Está diferenciado por estas 9 regiones. Con el representante en su momento en la discusión en el Congreso incluimos bastantes proyectos en diferentes niveles, en procesos de estructuración, proyectos estructurados y proyectos de iniciativa regional. Estos 9 pactos territoriales están clasificados por cada uno de los sectores: transporte, vivienda, minas, turismo. Pero más allá de cómo están clasificados, tenemos un zoom a esta parte que es el sector transporte, que lo mencionábamos en esa radiografía general, y es cómo está dividido. Entonces, después de que ustedes encuentran esos grandes capítulos, está el pacto, que se ha llamado de esta manera, Pacto por el Transporte y la Logística para la Competitividad y la Integración Regional, y cada uno de los pactos tiene unas líneas, y dentro de las líneas tenemos unas grandes estrategias, ¿sí? Estas líneas o este pacto tiene 4 líneas. Una primera línea es gobernanza e institucionalidad. Aquí hay que resaltar este valor de esos 1.100 billones de pesos de cómo vamos a pagar este pacto. El sector transporte cuenta con 66.2 billones de pesos, es decir, un 6% de ese total del Plan Plurianual de Inversiones. Tenemos estas 4 líneas, empiezo contándoles en temas de gobernanza e institucionalidad, en que hemos venido avanzando, y Edgar lo mencionaba antes, yo creo que un gran avance del plan es conformar esta Comisión Nacional de Competitividad, Ciencia, Tecnología e Innovación, que es liderada directamente por Presidencia de la República y nos permite llegar muy rápido a canalizar los esfuerzos o los cuellos de botella para que Presidencia nos ayude a destrabarlos. Va a empezar de abajo hacia arriba, y es que tenemos 2 comités muy importantes. Uno de Comité de Eficiencia de Modos, que acá es poner a competir los modos en real equidad. Es empezar a pensar a mejorar el sistema férreo, el sistema fluvial, que le ha dado un impulso muy importante a este plan. Y tenemos otro comité, que es el de facilitación de comercio exterior, este es liderado por los viceministros, y si tenemos aquí algún cuello de botella, lo vamos elevando hasta llegar en ese diagrama de flujo, en ese organigrama, hasta llegar a Presidencia de la República. ¿Qué tiene acá? Tenemos unas reformas institucionales, poner en funcionamiento la CRIT y la UPIT. Son entidades especializadas de regulación y de planeación creadas por la Ley 1682 de 2013, pero que tenemos el reto hoy de ponerlas a funcionar. Reformar la estructura organizacional de las entidades del sector. La directora de Infraestructura del Ministerio de Transporte todos los días me escribe en qué vamos con esa reforma. Venimos consiguiendo recursos de banca multilateral para que nos ayude a pensar cómo debe ser esa reforma institucional atada a un gobierno corporativo. Unos sistemas de información que sean claros. Identificamos más de 35 sistemas de información dispersos en todo el sector transporte. Una de las estrategias es pongámoslos a hablar, hagámoslos interoperables. Y este capítulo tiene un enfoque muy importante en seguridad vial, de reducir la siniestralidad vial en nuestro país. La siguiente línea es una línea pensada en la movilidad urbana, pero especialmente en los puertos. Lo que encontramos fue un diagnóstico de, hoy estamos haciendo grandes inversiones en términos de infraestructura carretera, entonces tenemos todo el programa de 4G, mejorar la red vial no concesionada,
Y estas líneas verdes que ustedes ven allí son las velocidades entre 47 y 100 kilómetros por hora antes de llegar a las grandes ciudades. Y las líneas rojas que ven en estas gráficas, como es el caso de Barranquilla, Cartagena, Santa Marta, Buenaventura, que son ciudades-puerto, pues entramos hacia los puertos y nos acercamos a velocidades de 18 kilómetros por hora. ¿Cuál es el reto ahí? Pensar en cómo vamos a manejar ese acceso a ciudades y además ese acceso a los terminales de comercio exterior como son los puertos. ¿Qué queremos hacer acá? Conectar esos accesos urbanos hacia puertos y aeropuertos, y tiene una línea, pues que lo menciono de manera general, de financiamiento de la movilidad urbana sostenible. La tercera línea, que aquí está el fondo de los puertos en el Plan Nacional de Desarrollo, y son los corredores estratégicos intermodales. En este pacto que les contaba, pasan estas líneas, y en esta línea está la política general portuaria, que parte del diagnóstico que hemos visto, y hago zoom sobre el tema de los puertos, es: hemos venido aumentando la calidad de infraestructura de transporte en Colombia, y estos son datos del Foro Económico Mundial, entre 2016 y 2017. Pero comparativamente con las regiones con los países de la región, estamos únicamente por encima de Perú y por debajo de México y Chile, digamos, para revisarlo de manera competitiva. Hago otro poco más de zoom en puertos, y es, mire, hoy somos el segundo país con un índice de conectividad marítima, y eso pues básicamente nos lo da nuestra posición geoestratégica, pero en la eficiencia de los servicios portuarios volvemos solo a estar por encima de Perú. Y en el índice de desempeño logístico del Banco Mundial tenemos unos grandes retos, como ustedes lo ven allí. En comercio transfronterizo hemos venido disminuyendo ese ranking de 2016 de estar en la posición 110 a pasar a la posición 133, pero empezamos ya a ver algunas oportunidades en otros sectores, como es el turismo de cruceros, ¿no? Y estos son datos de la Dirección de Desarrollo Empresarial y de Turismo, donde empezamos a ver la fuerte correlación del comercio exterior con los visitantes extranjeros. Esto ha venido creciendo, y tal vez el sector portuario no ha venido tal vez capturando y aprovechando esta potencialidad que tiene hoy el turismo. Traje estas metas que tenemos asociadas a los puertos. Uno es recuperar el modo fluvial. Le hemos dado un enfoque muy importante al canal del dique y a la APP del río Magdalena. En reactivación del transporte ferroviario incluimos una partida presupuestal no menor al 5% anual. Eso en promedio son 300.000 millones de pesos al año para impulsar redes tan importantes como la que conecta Santa Marta, que es Dorada-Chiriguaná y Chiriguaná-Santa Marta. Y en puertos, construir una visión de largo plazo, que ya les cuento a detalle el estudio de demanda y capacidad portuaria que lideramos, garantizar la eficiencia y actualización tecnológica de los servicios portuarios, incrementar el nivel de seguridad integral marítima, y aquí estamos trabajando fuertemente con la DIMAR y el Ministerio de Transporte, e implementar ese Plan Nacional de Dragados Marítimos. ¿Cuál es al final el resumen o qué queremos lograr? Y está articulado con la Política Nacional Logística que lanzaremos este mes, es reducir tiempos y costos. Esta gráfica seguro ustedes la habrán visto en nuestras presentaciones, pero realmente es el por qué queremos hacer más eficiente cada uno de los modos. La gráfica que ustedes ven a su derecha es la comparación de un contenedor Bogotá-Costa Caribe. Actualmente está alrededor de $2.451 por contenedor, y si hacemos todas las mejoras en 4G podemos llegar a reducción de costos en 15%, pero tenemos números muy interesantes como el 23 y el 50% si tomamos el modo férreo o el modo fluvial. Entonces, si uno resume la política nacional de transporte, lo que queremos es llegar a esos 3 porcentajes. 15% de concluir nuestras obras de infraestructura, 23% recuperar nuestra red férrea y 50% garantizar la navegabilidad del río Magdalena y del canal del dique. Les dejo unas metas acá, creo que esta presentación se queda con ustedes, pero una de las principales metas del sector es reducir la edad del parque automotor de 18 a 15 años. En transporte fluvial, incrementar en más del 30% las millones de toneladas movilizadas. En férreo, un poco lo que les mencionaba de los corredores férreos, hoy tenemos 420 kilómetros en operación comercial, queremos pasar a 1.077 kilómetros. Y en transporte marítimo, mejorar y construir y profundizar los 2 accesos marítimos más importantes del país.
Esto se queda acá, resalto en transporte, aumentar el número de concesiones adjudicadas en el cuatrenio. Tenemos una línea base de 31 y queremos adjudicar 6 nuevas APP, no solo en transporte carretero, sino ponemos en una de esas metas la navegabilidad del río Magdalena. Y otra que resalto es culminar las obras de infraestructura del programa 4G. Todas vienen en un ritmo diferente en la etapa de construcción. Queremos que en este cuatrenio se superen, de esas 29, 4G al menos 8 superen la etapa de construcción. Y cierro solo contándoles a nivel de abrebocas, que seguro lo vamos a ver en el foro, qué estamos haciendo y qué queremos hacer en el estudio de capacidad y demanda del sistema portuario colombiano. Y es que hoy la ley primera del 91 nos dice, usted tiene que tener al menos estos 5 elementos para poder trazar una nueva política. Tiene que tener la conveniencia de hacer nuevas inversiones, posibles nuevas zonas portuarias, posibles inversiones públicas, a modo de generar la metodología de contraprestación y a modo de generar las tarifas portuarias. Estos 2 elementos que ustedes ven en rojo son los elementos que vamos a tocar con el estudio de demanda y capacidad portuaria. ¿Qué queremos hacer acá? Y esto nos lo ha mencionado el gremio de diferentes maneras a través de sus agremiaciones, y hay algunos gremios que expresan que hay sobrecapacidad, pero hay otros en unos segmentos de carga que no estamos seguros desde el gobierno y necesitamos actualizar la foto que hicimos en el 2010. En términos generales, esto es lo que queremos hacer. Revisar cuáles son los requerimientos de inversión a futuro y las necesidades de concesiones portuarias por zona portuaria y por segmento de carga. Tener herramientas de planeación, esto sí que es importante, y es que aunque la UPID no ha empezado a funcionar, Planeación Nacional viene tomando ese liderazgo de tener el modelo de transporte nacional. Entonces, ese modelo de transporte lo hemos venido afinando en el modo carretero, y esta consultoría nos va a entregar esa misma herramienta para el modo portuario y poder hacerle seguimiento en tiempo real de si estamos teniendo sobrecapacidad o no en el sistema portuario colombiano. Cómo vamos a identificar esos procesos logísticos y finalmente el diagnóstico y la actualización de la foto si tenemos sobrecapacidad o no. Esto era un poco lo que les quería contar. ¿Qué tiempos tenemos sobre este estudio? Adjudicamos este mes y queremos o tendremos resultados a diciembre de este año. Muchas gracias. Bueno, mil gracias. Entonces, el representante quiere complementar el tema del plan general del plan de desarrollo. Básicamente, hay unos textos que quedaron incluidos, me parece importante. Uno es la posibilidad que tienen ya los entes territoriales de unirse para hacer inversiones, en este caso en infraestructura, aunque no esté exactamente en su territorio. Para dar un ejemplo, en Cali, en los límites con Jumbo, hemos tenido históricamente problemas de inversión porque pues obviamente el municipio de Cali no podía hacer parte de la vía o de un conector que quedara en el municipio de Jumbo. Entonces quedó facultado las alcaldías o las alcaldías con las gobernaciones para hacer inversiones, aunque no estén en su territorio, pero que tenga un beneficio obviamente para el municipio. El otro tema en términos de financiación que me parece importante es que quedó la posibilidad de que en los planes de negocio de los concesionarios se puedan hacer inversiones en infraestructura que inclusive no sea portuaria, sino que puede ser también vial o férrea, si está aportando a la conectividad a un sistema multimodal. Eso me parece también que es importante, y la misma facultad quedó para la Nación, de que la Nación pueda invertir en los puertos, si hay recursos adicionales, si está buscando entonces un sistema multimodal. No podemos dejar de mencionar también que en el plan de desarrollo en los temas sociales, sabemos que en nuestras costas tenemos los peores indicadores de pobreza, y un reto tan importante que ha asumido el gobierno de llegar a una ley, por ejemplo, de punto final en el tema de salud, creo que es importante para nuestro capital humano, lo mismo que los retos que hay en educación, en temas de primera infancia, educación superior, porque pues tanto en el Caribe como en el Pacífico sabemos las limitantes que tenemos en nuestro recurso humano, ¿no? Quiero también mencionar
la parte de la estabilidad jurídica que estaba hablando ahora Edgar. A ver, yo noté en el Congreso que hay un sector que busca golpear una parte de la institucionalidad que en Colombia funciona y que puede tener ajustes, pero quieren inclusive acabarlas. Ahí meto las zonas francas, las cajas de compensación, las cámaras de comercio, entre otros espacios. Pero eso no tiene importancia, eso es un grupo minoritario. Yo no pondría eso como una amenaza, como un riesgo a la estabilidad jurídica de las zonas francas o de los puertos. Pero sí notamos que cuando hubo la ley de financiamiento, sí hubo ese debate muy fuerte de la producción nacional que no está en las zonas francas contra los beneficios que tienen las zonas francas. Y yo ahí sí noté un riesgo importante. Por eso, aunque yo sé que las zonas francas no quedaron contentas con el tema del IVA a la producción nacional, fue una manera de zanjar y de acabar el debate contra las zonas francas, porque sí había un proceso ahí delicado. Y en la ley de financiamiento, la izquierda logró meternos un artículo que eso ya se subsanó, la tal Comisión de Vigilancia para los Beneficios Tributarios, que lo metieron en Senado y en la Cámara con el gobierno ya estábamos listos para presentar una proposición y tumbar ese artículo, pero lastimosamente no hubo debate en la Cámara de la Ley de Financiamiento, porque los senadores decidieron aprobar la ley e irse. Entonces la Cámara, para sus regiones, en la Cámara teníamos que o adoptar la ley de financiamiento como estaba en el Senado o se hundía la ley de financiamiento, que ustedes saben en el Congreso le bajamos las expectativas al gobierno de ingresos, la ley ya de 14 billones quedó en cerca de 7 billones, pero tenía que aprobarse, o si no íbamos a tener un problema, entre otras cosas, con las calificadoras de riesgo, iba a haber un impacto económico negativo si no se aprobaba la ley de financiamiento. Entonces quedó este artículo que sí generaba una inestabilidad a las zonas francas, ustedes lo saben, pero se logró subsanar con el plan de desarrollo, con las derogatorias. Edgar me visitaba todos los días allá a la oficina, hasta que logramos derogar ese artículo, que sí era muy negativo. ¿Cómo puede uno poner un artículo en una ley donde, en este caso, digamos un modelo, un negocio como de las zonas francas, se dice que se va a revisar si se van a mantener los beneficios tributarios? Eso se subsanó. Entonces yo quiero con estos comentarios expresar que yo pienso que hay una estabilidad, yo pienso que se zanjó ya una discusión, por lo menos en este gobierno, y que lo que tenemos que ver es cómo aprovechamos la voluntad que tiene el gobierno y de alguna manera quedó expresada en el Congreso de aprovechar estos 3 años que quedan de gobierno. Perdón, ¿me permites, Imelda? Claro que sí. No, pero todavía nos quedan como 2 años y medio, 3 de este gobierno para mejorar muchas cosas, representante. Yo creo que ahí, y esto un poco para Jonathan, yo primero que todo felicito toda la proyección y veo que está todo incorporado el tema de comercio exterior, puertos y logística. Pues yo pienso que hay un reto ahí importante, es cómo integramos las zonas francas a todo este tema logístico que planteabas en este momento. De hecho, nosotros desde el año pasado con la Cámara Marítima y Portuaria precisamente hemos generado este tipo de integración porque no podemos seguir aislados. La logística por un lado, los puertos por otro lado, las zonas francas por otro. Yo creo que aquí el reto es cómo vamos a integrar la zona franca en la logística, porque hoy estamos nosotros en los 19 departamentos más importantes del país, con más de casi cerca de 1000 compañías operando en zona franca que mueven mucha carga. Entonces, bueno, ok, esto tiene que de alguna manera, no sé si a través de un COMPES de zona franca o lo incorporamos en este COMPES o cómo vamos a desarrollar este tema para que las zonas francas, digamos, se mejore ese trabajo logístico. Se habla mucho de las ILES, la infraestructura logística especializadas que tienen ley, decreto, resolución, hay una cantidad de normatividad, pero todavía no se sabe cómo se comen esas ILES, es decir, cómo se declaran, quién las declara, como para qué sirven, como para cuál va. Todo está como muy
muy reglamentado, pero no operativo. Y yo creo que aquí el gran reto con el DNP es mirar a ver cómo trabajamos en esa materia. Sí, yo creo que eso nos da pie para mezclar varias de las preguntas que teníamos. Realmente sabemos que el Plan Nacional de Desarrollo busca integrar, busca unir una cantidad de temas, pero uno como que le falta el cierre del ciclo, ¿cierto? Uno dice, realmente aquí necesitamos una política integral donde cuando uno hable de zonas francas, piense en zonas francas con encadenamientos como proyectos de inversión. Igual cuando uno habla de puertos, uno necesita el puerto, pero también necesita el acceso a los puertos, el dragado de los ríos y todo. Entonces quisiera como a los tres preguntarles cómo hacemos para integrar y pensar en una política integral donde definitivamente logremos que no sean como ruedas sueltas. Entonces, Jonathan. Sí, muchas gracias por la pregunta. Y acá, tal vez pasé muy rápido en la presentación, pero este mes lanzaremos la Política Nacional Logística. Y Edgar lo mencionaba, nosotros teníamos un artículo del Plan Nacional de Desarrollo pasado que mencionaba las infraestructuras logísticas especializadas, pero digamos, realmente lo pensamos como gobierno que el sector privado iba a reaccionar a tener ese tipo de artículo, y lo que encontramos es que no, por lo mismo que usted mencionaba, por ese vacío, o porque no empezamos a tejer cómo entrábamos desde el artículo de la reglamentación a que el sector privado entrara. La Política Nacional Logística va a ayudar a hilar como todo ese discurso, y aunado a lo que mencionaba el representante, con uno de los artículos que quedó en el Plan Nacional de Desarrollo, y es esa posibilidad de invertir no solo en la zona de uso público y en la zona adyacente, sino toda en la infraestructura carretera y férrea que integra. El otro tema, y yo creo que la forma de empezar a mitigar todas esas bajas velocidades que veíamos en estas ciudades puerto, ahí podíamos tener otras muchas gráficas que podemos mostrar, y son los niveles de pobreza en las ciudades puerto, que encontramos y que estamos trabajando con el Banco Interamericano de Desarrollo, experiencias de traer esas zonas francas y generar empleo y servicios de valor agregado, que finalmente sí traslade la riqueza a estos territorios y no veamos las personas solo viendo camiones pasando hacia los grandes puertos de comercio y de exportación colombiana. Entonces yo, como para cerrar tu pregunta, creo que, y estoy seguro que lo hila esa política la hemos venido trabajando con el sector privado y con todas las entidades del gobierno, y tiene un plan de acción y seguimiento muy específico por entidad que logre cerrar un poco esta brecha. Yo vuelvo y repito, yo siento que hay una voluntad, doy un ejemplo, o sea, el gobierno está interesado en el tema. Cuando estábamos en el plan, en la ley de financiamiento, pues al hacer el análisis nos dimos cuenta que este gobierno le está dando importancia a toda la industria creativa, la economía naranja, el gobierno de Iván Duque. Esa es una de las improntas de este gobierno, cada gobierno trae sus temas. Pero cuando yo miro, encuentro entonces que una empresa de economía naranja iba a quedar nueva, iba a quedar con un beneficio de renta mayor que la empresa de economía naranja que se ubicara en una zona franca. Y fue tan sencillo como elaborar el texto con la UTL, ahora que están debatiendo tanto las UTLs, y el gobierno inmediatamente le dio el visto bueno a eso, y en el Congreso lo aprobamos, que si una empresa de economía naranja se ubica en una zona franca, pues tiene los mismos beneficios de todas las nuevas empresas de economía naranja que se creen en cualquier parte del territorio nacional. Entonces, ¿qué diría yo sobre tu pregunta de qué hacer? Yo pienso que uno es la necesidad de mejorar las relaciones entre el sector privado y el sector público y político. Eso es algo que yo veo todos los días en el Congreso. Los gremios hacen una excelente labor, pero siento que a veces las empresas delegan toda la responsabilidad en los gremios y se equivocan en eso. El caso del sector bancario, estaba en la convención bancaria ahora ahí en Cartagena, lo expresé también. La empresa con sus clientes tiene que tener una muy buena relación.
La empresa con los ciudadanos tiene que tener una buena relación. La empresa con el sector político tiene que tener una muy buena relación. Y el gremio al lado ayudando. Y así nos evitamos sorpresas. No solamente es que nosotros trabajemos en impulsar cambios positivos. Yo quiero decirles que como miembro de la Comisión Tercera me la paso todo el día deteniendo proyectos de ley que van contra el sector productivo. Doy ejemplos. Está bien que queramos mejorar el tema de los usos de los plásticos en Colombia y la contaminación, pero un proyecto de ley que busca acabar de un tajo la industria de los plásticos en Colombia sin darle la oportunidad a las empresas de transformarse, ¿cómo es posible que eso lo presenten así en el Congreso? El proyecto de justos plazos. Sí, hay abusos, hay empresas que están poniendo a las pequeñas a pagar a 3 meses y entonces están financiándose con las pequeñas, eso es cierto, pero ¿cómo le vamos a obligar de un tacazo a todo el empresariado colombiano que tiene que empezar a pagar a 30 días? Entonces, se presentan muchos proyectos, inclusive que son muy populistas. Acabar los costos financieros, otro proyecto. Entonces uno dice, no, qué bueno que no cobren por las tarjetas de crédito, ni las cuotas de manejo, ni los talonarios, ni las transferencias. No, eso es muy bueno. Pero vaya y piense qué pasa con una financiera, con un banco pequeño o un banco mediano. No estamos hablando aquí del Grupo Aval o de Bancolombia. Entonces, en eso, si se quedan los gremios solos, yo pienso que no es la metodología adecuada. Entonces yo invito ahí a que haya una mayor articulación. Lo que pasó con los aranceles en las confecciones es una forma del Congreso proteger la industria nacional, pero de la forma en que puede el Congreso. Eso es un machetazo, eso no haber puesto ese arancel del 37, que yo lo voté positivo, pero esa no es la forma. ¿La forma cuál es? Pues que haya el gobierno con el sector privado, con una visión de clúster en Colombia, estén todas las cadenas muy articuladas en un gana-gana, pero no cada uno llegando allá al Congreso a ver cómo se beneficia y cómo saca su mayor provecho de un lobby político. Y nos ponen a los congresistas en una situación muy complicada, muy complicada. Y 175 representantes en una plenaria de Cámara votando un artículo es algo muy difícil, muy difícil. Entonces yo sí creo que hay que aprovechar esa voluntad del gobierno, esa voluntad del Congreso de ver cómo reactivamos más nuestra economía y entonces articularnos mucho más. Eso se le ha dicho al ministro de Comercio, se le ha dicho al ministro de Agricultura, se le ha dicho al ministro de Hacienda, se le ha dicho a la ministra de Transporte, y yo hago esa invitación, porque hay esa buena voluntad, hay que aprovechar el momento. Pero representante, digamos a propósito de lo que usted plantea, que me parece muy importante ese tipo de riesgos de sacar un artículo hacia machetazo, como usted lo comenta, es lo que uno quisiera evitar. Por eso uno dice, bueno, qué bueno para ese tema que pasó con el artículo 110 precisamente en la ley 1943. Eso es lo que uno no esperaría que pasara si tuviera un contrato de estabilidad. Por eso muchos países lo aplican, muchos países lo están aplicando porque las inversiones necesitan esa tranquilidad en el tiempo para poder desarrollarse, para poder generar empleo y obviamente aumentar digamos, las exportaciones. Entonces uno sí diría que uno de los propósitos, uno de los ideales que uno quisiera tener o aspirar, un reto es lograr tener contratos de estabilidad para subsanar esos temas. Las leyes que cambien sí a futuro, pero cambiar las normas hacia el pasado para proyectos que ya se han metido, eso es un mensaje malísimo. Y aquí, por ejemplo, quiero digamos, resaltar públicamente que usted fue el papa del artículo de usuarios de economía naranja en zona franca. Usted fue el que redactó la proposición y usted fue el que la impulsó y el que la defendió. Y eso usted no sabe el hit que se apuntó, porque el sector de servicios, ahorita lo veíamos en el panel anterior, tiene un potencial gigantesco de desarrollo en el mundo con el tema del e-commerce, con el tema de la tecnología, y eso lo que va a generar en empleo y en inversiones va a ser gigantesco. De hecho, el mismo proyecto el decreto de prórrogas de zona franca incorporó ya un inciso
en el cual establece que las inversiones adicionales que hagan las zonas francas, un porcentaje de esa tiene que estar enfocada a ciencia, tecnología e innovación. Entonces yo creo que aquí se están articulando las cosas y como muy bien lo decía Imelda, qué bueno que ojalá se dinamizara ese en un trabajo conjunto entre el Congreso, el sector privado y los demás actores y el sector real para que pudiéramos lograr concretar este tipo de objetivos para fortalecer estos mecanismos. Y Yo solo- Jonathan, sol- pues no, yo te lo iba a chutar a ti. Sí, sí. Yo creo que si alguien tiene un reto en el cómo hacemos que este plan de desarrollo efectivamente se implemente y cómo logramos una organización y una articulación al interior del gobierno para que todos los pactos avancen, pues es planeación nacional. Entonces, ¿ustedes cómo lo ven? Pues lo primero que quiero resaltar es el comentario del representante y es, haciendo un ejercicio del anterior Plan Nacional de Desarrollo, el articulado del anterior Plan Nacional de Desarrollo tenía 2 artículos para todo el sector transporte nacional, para carreteras, para ríos, para trenes, para puertos. En transporte nacional logramos 20 artículos y si históricamente teníamos 2, en este Plan Nacional de Desarrollo logramos 2 para los puertos en Colombia. Uno que lo mencionaba Edgar y lo mencionaba el representante con los 40 años en puertos Greenfield. Y aquí lo que queremos lograr es atraer esa inversión privada, disminuir esos costos de dragado de mantenimiento. También calculábamos que al año invertimos 80.000 millones de pesos en ese dragado de mantenimiento. Si tuviéramos este tipo de puertos de aguas profundas, esos valores empiezan a disminuir. Y adicionalmente, otro artículo que es no menor, y es el de las modificaciones sustanciales en los contratos de los contratos portuarios, de concesión portuaria. Y es que lo que nos estaba pasando era que quedaba a merced de un funcionario público con un alto riesgo de toma de decisión, en este caso el presidente de la ANI, que es la entidad concedente de las concesiones portuarias, y con este artículo, digamos que logramos acercarnos más a zanjar esa discusión, que no era una discusión ni de poca monta, ni de pocos montos, ni de poca envergadura. Entonces creo que un poco resaltar ese trabajo que se hizo en articulación con el sector público y con el Congreso de la República. Y ahora, ¿qué nos falta para empezar a dinamizar cada uno de estos artículos? Haciendo ese ejercicio, hoy ya tenemos una agenda completa desde Planeación Nacional con los ministros de cada ramo del sector, donde qué tareas nos quedaron de cada uno de los artículos. Hay otro que es bien importante, que permite la redistribución de los recursos del sector transporte por anualidad. Y esto no es menor, y es que ustedes saben que las vigencias futuras del contrato de Ruta del Sol 2 siguen congeladas en el tiempo hasta que se liquide el contrato, y lo que está permitiendo es redistribuir estos recursos. En una aprobación, el Ministerio de Transporte está revisando qué otros recursos adicionales se le brinda al sector para seguir impulsando el sistema portuario colombiano. Entonces, respondiéndote directamente, tenemos una hoja de ruta, un plan de acción, artículo por artículo y meta por meta de las que mostraba en la presentación para poder lograr cada una de ellas en este cuatrenio. Como veo que el tiempo sigue corriendo y yo creo que hay 2 temas que creo que es importante, Edgar me mata si no le hago referencia al tema que le preocupa a él, que fue la repotenciación de las zonas francas. Entonces esa será la pregunta para Edgar, y yo creo que al representante y a Planeación quisiera que habláramos de regiones. ¿Cómo ven ustedes las regiones en el Plan Nacional de Desarrollo? Entonces empiezo con Edgar. Todos sabemos que las bases del plan se habla de repotenciar las zonas francas. Obviamente, ¿qué significa eso? Y ustedes desde la Cámara de Zonas Francas, ¿cómo creen que eso se podría lograr? Bueno, en efecto, digamos, sí, el artículo, el inciso que aparece en las bases de plan es muy general, habla de repotenciar las zonas francas para impulsar los temas de tecnología, encadenamientos, formación de cadenas de valor, pero lo deja muy etéreo. Yo creo que aquí es lo que nos corresponde desde el sector privado es presentar propuestas al DNP y al Ministerio de Comercio para lograr desarrollar ese gran párrafo, esa gran filosofía que quedó ahí inmersa en las bases del plan, porque quedó
lo buenísimo es que quedó por lo menos en la base del plan, lo cual me parece, y además quedó bastante general, lo cual nos da un campo de acción bastante grande para uno mirar a ver cuáles son los desarrollos de ese entre comillas, repotenciación. ¿En qué consiste? ¿Eso qué implica? ¿Qué vamos a hacer? Porque repotenciar uno no podría pensar que es ponerle más exigencia a las zonas francas. Yo creo que repotenciar es pensar en un plan de promoción internacional, pensar en los temas de estabilidad jurídica, como mencionamos ahorita, pensar en evitar las asimetrías, que como lo mencionó el representante, fue lo que dio origen al tema del IVA, porque habían unos que pagaban IVA y otros que no pagaban IVA, entonces se tuvo que buscar una asimetría, pero uno se da cuenta, por ejemplo, que el mismo plan de desarrollo genera asimetrías. Se crean para algunas regiones un régimen de zonas francas con otras tarifas de renta diferenciales. Uno diría, eso no debería ser, porque precisamente lo que se deberían evitar es esas asimetrías. Obviamente, llámelo como lo llame, incentivos fiscales, pero el régimen de zona franca debería ser muy homogéneo, muy consistente, muy sólido para evitar, porque si lo dispersamos, lo empezamos a modificar por aquí y por allá, lo deterioramos. Y yo creo que el instrumento es el único instrumento que tiene el país hoy para atraer inversión, ¿sí? que ha demostrado ser muy eficiente. Entonces, tenemos que mantener ese instrumento muy consolidado para evitar que el día de mañana pues diga, más bien sabe que mire, esto aquí se volvió una colcha de retazos, acabémoslo. Eso sería el peor escenario, obviamente. Por eso nosotros siempre defendemos se mantengan las tarifas, se mantengan las condiciones, que mejoremos en competitividad, que reduzcamos trámites, que eso es lo que tenemos que darle competitividad al sector empresarial que está aquí representado, que es el que en últimas le toca hacer el esfuerzo de invertir y realizar las exportaciones. Yo creo que el trabajo que nos queda, y esa es una tarea que nos toca nos queda a nosotros a partir de hoy, empezar a trabajar cómo lo vamos a materializar en un documento COMPES o en un decreto, digamos, de fortalecimiento del instrumento. Y ahora el tema de regiones, por favor. Bueno, pues para complementar lo que dijo Edgar, en el tema de asimetrías, en el tema de estabilidad, pues yo simplemente los invito a que cuando quieran en la Comisión Tercera generar un debate o presentar un proyecto de ley y mejorar lo que haya que mejorar, allá estamos, por lo menos me atrevo a decir que la mayoría de los miembros de la Comisión Tercera, tanto de Cámara como de Senado. Yo siento que hay ese buen ambiente, hay ya un trabajo conjunto que se haga. Yo quiero dejar un interrogante aquí sobre pues, el tema de la implementación del proceso de paz. Yo no sé qué reflexiones han hecho los puertos y las zonas francas y qué se puede hacer. Me gustaría poder recibir después insumos sobre el tema, porque cuando uno se va a una región como el Pacífico y tenemos a Cauca y Nariño con toda esa coca ahí, entonces uno dice, bueno, ¿y entonces cómo vamos a reemplazar esa coca y bueno, y las 200.000 hectáreas de coca que hay en Colombia? Y yo pienso que tendríamos que cuestionarnos y cómo podría aprovecharse la necesidad de implementar el proceso de paz, que para mí es enfrentar el narcotráfico, entre otras cosas, para generar nuevas empresas en las zonas francas. ¿Qué podría suceder? Vengo de Japón y mi gobierno ha dicho, tal vez me estoy adelantando una de las preguntas, el tema de comercio exterior, el gobierno ha dicho que no quiere implementar nuevos tratados de libre comercio, sino aprovechar los actuales, porque en algunos países nos ha ido bien, en otros no nos ha ido tan bien. Y ahí ustedes tienen una tarea gigantesca, ¿no? Con aprovechar los tratados de libre comercio. Y si eso lo unimos al proceso de paz, ¿qué oportunidades tenemos? Yo creo que hay que cuestionarnos. Yo estaba invitado por el gobierno japonés y nos hospedaron en un hotel muy bueno, y la satisfacción que tuve que todo el chocolate que nos ofrecían en el hotel era cacao colombiano. Y nosotros no tenemos tratado de libre comercio con Japón. Y entonces yo digo, si el cacao es uno de los productos que se ha demostrado que podemos usar para sustituir los cultivos de coca,
Entonces, ¿qué estamos haciendo en Colombia, hombre, para aprovechar esa oportunidad? Y pues yo soy una persona de centro democrático y fíjense que uno no está en contra de eso, ¿no? De las oportunidades, de buscar la manera nosotros de sustituir ese narcotráfico. Y el otro tema que pues dejo sobre la mesa también, que estamos muy preocupados, pues claro, el tema del contrabando. He notado a este gobierno y he notado a la Policía Nacional en una mayor exigencia en la lucha contra el narcotráfico. Yo como vallecaucano vivo muy preocupado sobre el aeropuerto, sobre el puerto de Buenaventura, y creo que ahí también tenemos una tarea. Entonces les dejo esa inquietud, porque nosotros a punta de erradicar mática por mática, eso nunca lo vamos a solucionar. Necesitamos grandes inversionistas que arriesguen, que produzcan, y yo creo que las zonas francas podrían tener ahí una oportunidad gigantesca. Si uno esto es lo que le propone a los gobiernos internacionales, pues que nos quieren dizque ayudar, al gobierno nacional, yo pienso que tenemos también ahí posibilidades. Sí, y sobre las regiones también, ¿cómo fue la construcción del Plan Nacional de Desarrollo? Antes de la formulación del plan empezamos a hacer una serie de mesas técnicas con todos los territorios. Fuimos a los 32 departamentos y le preguntamos a las regiones, ¿usted qué proyecto identifica que es el más estratégico para su región? Y aquí lo que hicimos fue empezar a armar esta lista, y que también lo mencionaba en la presentación, de proyectos estructurados, que son proyectos que ya están cerrados técnicamente y que tienen dos condiciones: o están cerrados y tienen financiación, o están cerrados técnicamente y están en búsqueda de un cierre financiero. Ahí, por ejemplo, tenemos proyectos de esta área de influencia y que beneficia a Barranquilla, pero especialmente a Cartagena, como proyectos del Canal del Dique. El proyecto del Canal del Dique ya fue estructurado, viene surtiendo unos análisis finales, pero estamos en el proceso de cierre financiero. Entonces está como ese gran bloque de proyectos estructurados. Un segundo bloque, que son proyectos en estructuración, que son proyectos que cuando empezamos las rondas del plan se venían teniendo recursos para estructurarse o se estaban estructurando por parte del sector de la ANI e Invías. Y un tercer bloque de proyectos que fueron proyectos regionales, donde acá trabajamos de la mano con los alcaldes y con los gobernadores, y al final, en la etapa de discusión con el Congreso, afinamos bastante esa lista. Y aquí resalto varios. Aquí, si ustedes ven ese plan plurianual de inversiones en transporte, tenemos más de 25 proyectos estructurados, por ejemplo, en la región Caribe, ¿sí? Que son proyectos que ya están listos, que ahora nos falta, y aunado a la pregunta anterior, el plan de acción para cerrarlos y sacarlos a contratación. Y así, si ustedes ven región a región el Plan Nacional de Desarrollo. En el tema portuario, y esta es una pregunta que nos ha llegado de diferentes maneras al DNP, y es la agrupación de por qué quedaron las zonas portuarias, por qué quedaron de puertos específicos a zonas portuarias en general. Y es que si ustedes ven, entre la primera radicación y el proyecto de ley final, se vino surtiendo toda una etapa técnica de afinar estos nombres. Y es que, si ustedes ven también en la primera versión, hay unos nombres muy curiosos que la misma ciudadanía propuso, de intervenir red vial primaria, de intervenir un puerto específico. En el trámite en el Congreso lo que hicimos fue afinar con cada uno de los alcaldes y gobernadores, con las bancadas, con los representantes, cuál debería ser el proyecto específico, que empezáramos a cerrar esos nombres, y así se empezaron a agrupar desde todas las regiones. Entonces hoy sí hay un listado de proyectos, hay una hoja de ruta, y esa hoja de ruta está muy bien regionalizada por estas 9 zonas que les mostraba en la presentación. Listo, mil gracias. No nos quedan sino 3 minuticos, entonces 1 minuto para cada uno. Y a mí me gustaría introducir un tema, el tema de simplificación. Todos sabemos que la vida del empresario es muy dura, le cambian las reglas del juego cada momentico, hay 1000 trámites. Entonces, desde el Congreso, desde los gremios y desde planeación, ¿cómo podemos hacerle la vida más fácil al empresario? Bueno, aquí también aparece, hay una línea clara en el Plan Nacional de Desarrollo. El gobierno tiene un compromiso muy grande de disminuir trámites en el país. Es como una carrera que todos los días están contando cada mes cuántos trámites disminuyeron. Ahí se necesita también la colaboración, las propuestas, la proactividad de ustedes con el gobierno.
En el tema portuario, esta situación del narcotráfico, pues sabemos todos los costos adicionales que nos genera. ¿Qué hace un congresista el otro día, en el caso mío, hablando con una naviera, dándole tranquilidad sobre el tema de la posible contaminación de su carga, o buscando una embajada para que ayude con una donación a mejorar la tecnología en un puerto? Son las cosas que uno hace en este país, pero yo creo que ahí pues el reto del narcotráfico la lucha contra el narcotráfico tiene que estar dentro de nuestra agenda. Y en la ley de financiamiento pues se avanzó en algo, a los pequeños se les buscó simplificar el pago de los impuestos, muchos de esos pequeños están algunos están en zonas francas. Creo que ahí hay una tarea. Yo he visto ya ejemplos claros y resultados en el gobierno, pero mejoramos en el escalafón de competitividad, 6 puestos, si no me equivoco. En el último trimestre la inversión extranjera en Colombia tuvo una alza bastante significativa. Yo pienso que hay ese buen ambiente, hay que aprovecharlo. Quisiera como resaltar ese comité que tenemos de logística y comercio exterior y el comité de eficiencia de modos. Aquí la Andy nos acompaña muy activamente en el de eficiencia de modos. La viceministra en el de facilitación de comercio ha hecho un esfuerzo muy importante en garantizar que la ventanilla única de comercio exterior funcione de verdad, que el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo reduzca estos tiempos y estos costos que sufren los empresarios. Que yo creo que también la radiografía es muy clara y se ha aceptado en el de gobierno, que acá tenemos unos tiempos mayores de la región, pero la agenda está clara, el espacio está claro y está muy canalizado, como se los mencionaba en esa gráfica, de los cuellos de botella, identificarlos y llevarlos a nivel de Presidencia de la República para que los podamos agilizar. Y un punto importante que lo mencionaba ayer la doctora Ingrid, en el sentido de que ahora tenemos una entidad con una cultura diferente, con un enfoque diferente de simplificación. Yo creo que eso es muy importante, porque uno puede tener las mejores intenciones del mundo, puede querer tener la visión, pero si no hay la voluntad política, pues eso nunca funciona, nunca prospera. El éxito está en la medida en que los funcionarios adquieran ese compromiso real de simplificar los trámites, y eso ya está visto por parte de las diferentes entidades como la DIAN. Yo quiero resaltar sobre ese tema de la simplificación de trámites, es que precisamente hemos trabajado muy de la mano con las diferentes entidades de gobierno, con la DIAN, con el Ministerio, con las demás entidades, Ministerio de Comercio, para lograr reducir los trámites, porque sabemos que eso es un dolor de cabeza. Ya se instaló la mesa oficialmente de trámites la semana pasada, el 24, 27 de mayo, con 14 entidades, y ya tenemos una agenda de trabajo. Ya se identificaron como 15 o 16 puntos, cogimos unos mangos muy bajitos, unos temas que podemos solucionar rápidamente en trámites, otros a mediano plazo y otros a largo plazo, porque el tema se vuelve insostenible cuando usted tiene una carga demorada 15 horas para poder entregarse al cliente, y eso le impacta en su negocio. Eso no tiene sentido, de que estemos en el siglo XXI todavía con controles previos que le pida permiso del pie derecho para mover el pie izquierdo. Eso hoy no funciona, no debería funcionar así este país. Pero quiero referirme un minutico al comentario que hacía el representante sobre qué pueden aportar las zonas francas para el tema de la paz. Y yo pienso que es mucho, y es mucho en la medida en que un elemento fundamental para impulsar la paz es el tema del empleo, trabajo. Ejemplo de ello está las zonas francas en el Cauca, que me acuerdo que en su momento el senador Aurelio Iragorri, en una intervención muy pequeña, defendió la estabilidad de las zonas francas en el Congreso de la República, porque para él, en su región, allá precisamente era un factor fundamental que las zonas francas existieran para poder dar empleo formal y de largo plazo a la gente. De lo contrario, la gente sin empleo, ¿qué hace? Le toca buscar otras opciones. Y eso es lo que yo creo que debemos generar en el país, y las zonas francas son un motor fundamental del empleo en Colombia. Bueno, en este panel cubrimos muchos temas.
Hablamos de una hoja de ruta, claramente tenemos un plan de cómo hacerlo y la voluntad política para lograrlo. Pues se nos acabó el tiempo, démosle un aplauso a los panelistas. Mil gracias.